En este video vamos a estudiar la reutilización del software desde la programación tradicional hasta la integración de varias tecnologías. Entender este concepto a nivel de desarrollo de software es importante porque la aplicación de este concepto a nivel de las tecnologías actuales lo vemos en todas las empresas tecnológicas que lo están aplicando en estos momentos. Soy Jacinto Fung. Comencemos. El concepto de reutilización en ingeniería de software se aplica en utilizar en una forma de concebir nuevas aplicaciones con las cosas que ya tenemos ya hecho. El concepto, digamos, de reutilización generalmente empieza en el ciclo de vida del software en la parte de diseño. Lo que vemos más en la parte de implementación, cuando ya entra, digamos, a nivel de programación. Pero el concepto debería empezar desde el análisis como tal, es decir, debe ser un requerimiento explícito o implícito en cumplir con este tipo de concepto de reutilización. Todo lo que se haga, inclusive lo que no se ha hecho, se debería, digamos, tomar en cuenta para que sea reutilizable en el futuro. Ese es el concepto que deberíamos tomar en cuenta, digamos, cuando desarrollamos un software desde cero. No importa qué modelo de desarrollo, qué tecnología tenemos, pero tenemos que aplicar este concepto en todos los proyectos. La reutilización ahora abarca diferentes escalas, diferentes niveles a nivel de software. O sea, vamos a verlo desde el diferentes puntos de vista, desde lo más sencillo, lo más atómico, hasta lo más complejo que puede ser hasta el mismo software. Tenemos en el concepto, digamos, de reutilización a nivel de diferentes niveles, por digamos así, que hablamos de funciones o procedimientos, inclusive a nivel de programación a objetos, que son, digamos, las unidades más básicas a nivel de programación. Ahí donde empezamos a reutilizar o tener, digamos, ese concepto de reutilización. ¿Qué significa? Que, por ejemplo, vamos a los casos de funciones y procedimientos que son llamados en diversas partes del software. Si esa función a nivel numérico, a nivel de estadística, digamos así, llamado muchas veces, ya tiene una característica de reutilización. ¿Cuál es la mala praxis en ese sentido? Que una función se copie y se modifique, digamos, y teniendo el mismo cuerpo y el mismo paso a paso, dando los mismos resultados, pero si tiene una copa diferente porque hay una diferencia de variable, por ejemplo. Esos son, digamos, malas praxis en ese sentido. Debería ser que una función tenga, digamos, una máxima capacidad en ser llamado en diferentes puntos del software como tal. Si lo vemos estadísticamente, como dije, numéricamente, si es más de 2 o 3 veces llamado en diferentes puntos del software, ya podemos hablar de que hay una reutilización. El punto es que cuando hay un procedimiento o una función que es llamado una sola vez, que generalmente sucede, que son los nodos más abajo del software, que son ya procedimientos o funciones que son trabajo específico, es decir, ya no hay otra tarea que se pueda, digamos, distorsionar, por lo menos acceso a un disco. El acceso a un disco, el proceso, no importa qué archivo o qué imagen o qué tipo de archivo es, el acceso a disco es una sola función, ¿okay? No importa si es de imagen o de sonido. En este ejemplo, digamos, podemos hablar que eso funciona procedimiento o inclusive los objetos, programación orientada a objetos, hablamos, digamos, estadísticamente hablando de que si hay más llamadas es más reutilizable. También podemos hablar de un conjunto de funciones o procedimientos. Aquí ya juntamos diferentes, digamos, módulos o, varios procedimientos que tienen, digamos, una función específica dentro de, digamos,
del software. Lo que hacemos es guardarlo o almacenarlo en lo que le llaman librería o biblioteca, que ya pueden ser ya las bibliotecas y las librerías, dependiendo digamos el caso, hay uso con este tipo de librerías que no se tiene en fuente, más si se tiene digamos el llamado a esas funciones y esos procedimientos como si fuera una caja negra. No sabe cómo está hecho por dentro, pero sabe que funciona dentro de esa librería simplemente haciendo la llamada. Ahora, lo que tenga digamos esas librerías, los fuentes de esas librerías, también tiene digamos una ventaja en el sentido de que se puede hacer modificaciones a esas librerías. Por eso que hablamos de conjunto de funciones de procedimientos que se encapsula o se guarda o se estandariza en mecanismos como API, o inclusive podemos hablarlo, inclusive esto puede llegar hasta su sistema en el caso digamos de SOA, o sea, arquitectura orientada a servicios, que son procedimientos o llamadas que tiene digamos el mecanismo a nivel de web, que puede ser accesado a nivel de la red por diferentes interfaces o diferentes aplicaciones o al nivel de conjunto de servicios disponibles en la red. Eso podemos hablarlo también como conjunto de funciones reutilizables. Son formas o mecanismos, tanto la biblioteca como SOA, son mecanismos o formas de hacer reutilización de los conjuntos y funciones de procedimiento. Hablamos de su sistema. Su sistema es, en todo software mínimo puede haber 3 zonas, digamos así, a nivel de desarrollo. Es decir, tenemos mínimo una zona de entrada o de interfase a nivel de usuario o contacto digamos con el ambiente. Hay una zona del software o un área que es el procesamiento de datos o información, y el otro es de salida, o inclusive hay otro esquema que son de datos. O sea, tenemos diferentes formas de ver el software. Si lo vemos a nivel funcional, tenemos lo mínimo, entrada, un gran subsistema que es de entrada de datos, otro que es de procesamiento y otro de salida de datos. ¿Okay? Entonces hablamos de subsistema. También lo podemos también jerarquizar, colocarlo digamos tanto en mecanismos a nivel de SOA como a nivel de librería, este tipo digamos de concepto de subsistema, es decir, pedazos o gran parte digamos de funcionalidad de un software que sea reutilizado por otros aplicativos. Es decir, inclusive el concepto de SOA, ¿okay? Si lo vemos la forma vertical, lo podemos ver que es la primera línea o el primer perdón, la primera línea es muchas aplicaciones conectándose de muchos a muchos con los servidores a nivel de su sistema ya desarrollado. Y el último escalafón o el más grande, que es reutilización del software completo o el sistema completo como tal. Es decir, que tenemos un software que está culminado, está funcionando de forma independiente, pero también se puede tener varios enfoques de reutilización. En la reutilización de sistema completo o software completo, lo vemos desde 3 puntos de vista también. Los 2 puntos, la tercera depende ya de los 2 puntos anteriores, o es una mezcla entre esas dos. Hablamos de reutilización en la misma tecnología o en su misma tecnología. Podemos hablar de que sea un sistema monolítico, o sea, que trabaja en un aplicativo, en un ordenador, donde ese ordenador o ese computador tiene su aplicativo funcionando de forma independiente, pero de repente existe otro software que pueda, digamos, aplicar o ponerse por encima de este aplicativo y reutilizarlo. Por ejemplo, son típicos
de los editores de texto de los sistemas operativos, que la mayoría o todos los sistemas operativos tienen unos editores de texto, y lo que se apalanca con este aplicativo son los las herramientas de desarrollo. Por ejemplo, hablamos de compiladores de C o programadores de Visual Studio, por ejemplo, por lo menos en el caso de Visual Studio 6.0, en aquella época, en los años 80, 90, tenía, digamos, la opción de configurar Visual Studio en escoger entre WordPad, Notepad, siendo WordPad y Notepad, digamos, un editor de texto de forma independiente, pero desde Visual Studio podía, digamos, capturar. Sucede lo mismo, digamos, con la mayoría de las herramientas de desarrollo en cualquier sistema operativo. Esa es una forma, digamos, de trabajar en su misma tecnología. También podemos hablar de trabajar de la misma tecnología, que trabajando con o desarrollando diferentes software con diferentes funcionalidades, tenga mecanismos inclusive de integrarse o hacer una comunicación entre ellas. En este sentido, podemos hablar de que puedan trabajar de forma conjunta, de forma paralela, por decir de alguna forma, y dar, digamos, un resultado, un objetivo, o llegar a un objetivo. También podemos hablar de, digamos, de aplicaciones de diferentes departamentos que pueden llegar a un solo punto, donde lo cual genere, digamos, una mayor organización y gestión de la información. También puede haber otra forma, digamos, de hacer conexiones entre los diferentes software a nivel de la misma tecnología. Tiene mecanismos, por ejemplo, de base de datos, ¿okay? Esos son típicos, digamos, de la misma tecnología, utilizando mecanismos que sea fácil acceso. Existe otra forma, digamos, de que un software esté desarrollando una tecnología y sea portable a otro, que es el segundo punto, que es en otras tecnologías. O sea, dependiendo, digamos, de la herramienta de desarrollo o de la tecnología con que está basado, desarrollado el software, lo puede transportar o por ser portable, digamos, a otro sistema operativo o otras tecnologías. En este caso, por ejemplo, un caso muy específico es, por ejemplo, en el uso del lenguaje C. Si hace un programa, digamos, a nivel de programa C en cualquier plataforma, ya sea Windows, Linux, este puede ser, digamos, portable a cualquier sistema operativo, inclusive a los mainframes de las grandes computadoras, que cada uno tendrá, digamos, una forma de trabajar esa fuente o esa programación. ¿Qué significa eso de portabilidad? Significa que sea fácil de transferir esos códigos fuente y que no haya, digamos, ningún cambio a nivel de fuente cuando se compile o se interprete con la herramienta de desarrollo en su ambiente donde se importa. Es decir, que no pierda la funcionalidad ni genere problemas en ese sentido. La portabilidad se hace muy bien cuando hay una falta, no haya problema a nivel de portar todo el fuente, y segundo, que no haya cambio en cuando se empieza a trabajar en otra tecnología. Esa es la parte de portabilidad. Es decir, también los dos anteriores, estas dos, intenta, digamos, de alguna forma también alargar la vida del software. ¿Okay? Todo es para alargar la vida del software. Existe la tercera, la mixta, que opera en su plataforma y conjuntamente con otras tecnologías. ¿Qué quiere decir? Es parecido a la primera, es que varios software trabajen de una forma independiente en su propia tecnología, pero combinándose con otra tecnología también pueda generar, digamos, un resultado. O sea, trabaja de forma continua, conjunta, perdón. También puede haber la mixta, también se ve a nivel monolítico, por ejemplo, el que tú tengas un sistema operativo y dentro de ese sistema operativo tenga un segmentado
otro sistema operativo donde está operando, digamos, el software. Entraría el concepto en la misma tecnología, trabajando en su ambiente, pero sobre, digamos, otro nivel de otro sistema operativo. Pero ese es otro tipo, digamos, de forma de trabajar de forma con otras plataformas. Existe también, como dije, el otro punto mixto de que cada uno trabaja en su ambiente natural, pero combinado con las otras plataformas que existen en el mercado. Vemos cuáles son las ventajas de la reutilización. La reutilización, tenemos la disminución de tiempo de desarrollo y pruebas internas. Sabemos que en las pruebas se tienen que hacer pruebas tanto de cada uno de los componentes. Cuando se termina de hacer un elemento dentro del software, se debe probar antes de ser entregado e integrado, digamos, al software total. Por supuesto, se tiene que hacer la prueba cuando se hace la integración al software nuevo como tal. Ese tiempo, digamos, de prueba interna desaparece literalmente. Reduce el tiempo, reduce el riesgo. El riesgo cuando, el trabajar componentes ya utilizados te gasta el tiempo, digamos, de acoplarlo o de probar o reutilizarlo en un sistema completo. Por supuesto, desde hacerlo desde cero, puede haber contratiempo, que puede ser que el mismo tiempo como tal de la entrega del proyecto sea también un riesgo. Es decir, mientras más largo dure, digamos, el desarrollo de un componente, por supuesto debe haber más riesgo. También el riesgo, digamos, a nivel de tener, digamos, que probar y fallar en una de esas pasos que hemos hecho para desarrollar un componente nuevo. Ahí donde se evita esos riesgos que podemos cometer en el desarrollo, digamos, de un componente. Por supuesto, el hecho de que ya es un componente ya hecho y ya está probado en otros aplicativos, aumenta la confiabilidad de esos componentes. Por supuesto, al aumentar el tener la confianza de que el componente funciona, ¿okay? Nos da ese elemento de tranquilidad. Por supuesto, hay un aumento de funcionalidad del sistema, ¿no? O sea, aumento significa de que trabajar, digamos, con los elementos ya construidos. De los mismos elementos ya construidos podemos importar nuevos elementos, nuevos componentes para agregarlos a nuestro software para tener mayor funcionalidad. En este sentido, el aumento de la funcionalidad va también desde el punto de vista de cuando se trabaje con software completo, cuando integre varios software, la funcionalidad se multiplica en ese sentido. Es diferente trabajar con un componente de un software y reutilizarlo a trabajar o reutilizar un software que tiene mayor funcionalidad que un componente. Desventajas de la reutilización. Existe el mayor factor de ventaja, de que es el tiempo de aprendizaje. El tener cosas hechas, tenemos que aprender cómo se utiliza, cómo trabaja, cómo funciona o cómo opera esos componentes. Inclusive hay el punto de que se tarda más en aprender que hacerlo desde cero. Si llegamos a ese punto, es preferible, digamos, empezar desde cero. Hay otro que es el futuro de la tecnología seleccionada. Por supuesto, la tecnología seleccionada fue definido, digamos, a nivel de diseño, en la etapa de diseño del software, en el ciclo de vida del software. En la tecnología, cuando se selecciona, en ese momento de diseño debería ser un estudio, digamos, de esa tecnología, tanto a nivel económico como a nivel de a futuro que puede haber esa tecnología, que no aporta a corto y a largo y a mediano plazo esa tecnología, tanto, digamos, el TOI o la inversión que se tiene económica que se tiene que hacer, digamos, en esa tecnología, y cuál es, digamos, el retorno que nos da cuando utilizamos esa tecnología.
Por supuesto, otro gran desventaja es la aparición de las nuevas tecnologías. O sea, pero eso es eso es en todos los conceptos, digamos, de desarrollo de software, inclusive en ingeniería de software, apariciones de nuevas tecnologías, de cual reduce, digamos, el tiempo de desarrollo por las herramientas o por la misma filosofía o el conocimiento, o el mismo, digamos, nuevos conocimientos que aparecen, digamos, en la actualidad, y el crecimiento de las nuevas tecnologías es muy alta. Por supuesto, digamos, no sea obsoleta, digamos, lo que estamos utilizando ahora. El otro punto también es la gestión de cambio, el nivel de madurez que tenemos que tener, digamos, para manejar diferentes componentes ya hechos, catalogarlo, distribuirlo, inclusive en la parte de distribución de mejoras a nivel de mantenimiento, los 4 tipos de mantenimiento que se puede hacer, digamos, a los componentes, que se puede hacer en el ciclo de vida de esos componentes como tal. Si ese nivel de madurez o esa gestión que nosotros tenemos en el manejo de catalogar, conocer, distribuir los catálogos de esos componentes y la forma de organizarlo, tanto de seleccionarlo o de buscarlo, dependiendo de ese tipo de gestión, se puede, digamos, entorpecer o agilizar, digamos, el desarrollo el desarrollo, digamos, por reutilización. Vamos ahora a ver la parte de integrar varios sistemas. Es decir, entra, digamos, en la parte de reutilización del sistema completo, del software completo. En este sentido, vemos y tocamos el punto de que tener el alto conocimiento de abstracción o tener un nivel alto de mercado tecnológico es importante cuando se integra, digamos, diferentes software como tal. Primero, la existencia, digamos, de esas tecnologías. Segundo, digamos, conocer los diferentes software que existen, digamos, a nivel del mercado. Y un tercer punto, digamos, que tú tienes que ver es cuando empieza a haber combinaciones o integraciones entre estos diferentes software. Tiene que haber, digamos, un motivo o una consideración, un objetivo para hacer ese tipo de trabajo. Por supuesto, el hecho de tener un alto nivel de abstracción a nivel de tecnología no implica tener también tener el conocimiento de detalle, digamos, de esa tecnología. ¿Qué quiere decir eso? O sea, tenemos que saber a nivel de protocolo de comunicación, aplicación, herramienta de desarrollo, etcétera, que está metido dentro de cada una de esas tecnologías que nosotros conocemos, o cómo se está construido, digamos, por dentro, digamos, esos software. En ese sentido, digamos, el alto nivel de abstracción con inclusive, digamos, el saber o tener idea, digamos, cómo están construidos esos software por dentro, nos da una idea de cómo podemos nosotros hacer esas integraciones a nivel del sistema. Reutilizar componentes, reutilizar software como componente no es fácil. En este sentido tiene que tener un know-how muy grande, tanto a nivel desde muy abajo hasta la parte de abstracción, como dije, de ver el objetivo o qué puedo tener ganancia, digamos, de pegar 2 o 3 o 4 software simultáneamente. Puesto en el mercado actual hay una diversidad de tecnologías. Existen inclusive hay tipos de tecnología que se manejan de diferentes formas. Inclusive se ha catalogado, y eso lo podemos ver en otro video, el trabajar, digamos, con 3 diferentes tecnologías, digamos así. Uno que son los tradicionales, que hay que tener, digamos, un know-how muy profundo a nivel de la profesión de la tecnología. Ahí donde inclusive abarca todo lo que sale, todas las partes novedosas de la tecnología, las nuevas tecnologías, y aparecen, digamos, otro tipo de tecnología del otro extremo, que más bien utiliza
persona o su nicho, digamos, de uso, o quien lo utiliza, son las personas con poco conocimiento de la tecnología. Es tecnología de fácil uso. Existen esa variedad o esa gama, digamos, de entre lo que es los creadores con know-how de la profesión de la tecnología hasta, digamos, tecnologías que no necesita, digamos, tener ese know-how para utilizarlo. Existe esa tendencia, digamos, de todo el mercado, digamos, a hacer ese tipo de cosas. Por ejemplo, hablamos de que se crea, digamos, una característica funcional en uno de los puntos de línea de desarrollo de una empresa tecnológica, y de repente ya ves esa misma característica, digamos, en todos sus gamas y todos sus productos como tal. Eso lo vemos también en Google con la parte de inteligencia artificial, en la parte de manejo de palabras, ya en los correos ya se adelanta, digamos, en lo que nosotros vamos a escribir en el correo. Es una forma, digamos, que antes no existía en los correos de Gmail, que ahora, digamos, se nota que cuando se descubren nuevas tecnologías, nuevas formas de hacer las cosas o nuevos descubrimientos, empieza a ser esparcido, digamos, en toda su gama de la tecnología. Por supuesto, esa gama de tecnología, como dije, existe, digamos, diferentes autores que lo puedan utilizar. ¿Okay? Por supuesto, hay una gama bien alta que se mezcla, digamos, el fácil uso, el rápido desarrollo, pero tiene que tener un alto conocimiento, un know-how en ese tipo de área. Por supuesto, cuando ustedes se meten en el proyecto, cuando nosotros desarrollamos un proyecto a nivel de desarrollo de software, tenemos que saber seleccionar ese tipo de tecnología adecuada a nuestro proyecto y a qué nivel de software nosotros nos estamos dirigiendo con esa tecnología. Hay diferentes tipos de tecnología, como dije, en el mercado, desde lo tradicional hasta la tecnología de fácil uso, y con esa gama, digamos, de tecnología, y hago hincapié en la parte de diseño, inclusive entra en la fase de análisis, pero de análisis de las tecnologías como tal, en la parte de diseño, en la selección correcta de la tecnología adecuada para nuestro proyecto. Por supuesto, no importa si estamos trabajando con cualquier diferente gama de la tecnología, ya sea, digamos, la tradicional o de fácil uso, nosotros debemos seleccionar el modelo de desarrollo adecuado para el proyecto, no importa qué tipo de tecnología estamos trabajando. Para terminar, te doy las gracias por llegar al final de este video. Espero que sea útil en tu día a día. Si te ha gustado, dale un like y suscríbete al canal. Y activa la campanita para avisarte de más videos de este canal. Escribe tus sugerencias o temas que deseas aprender. Abajo también están los enlaces de nuestro blog informativo y productos recomendados. Hasta la próxima.